Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio estar un domingo más con ustedes compartiendo todo lo hermoso que rodea el adorar a Dios, ¿verdad? La clase, la predicación, en sí todo lo que hacemos alaba y adoramos a Dios. Gloria a Dios por la vida de nuestro pastor Reinaldo, porque nos ha bendecido con grandes enseñanzas. Están invitados. Recuerden que cada domingo a las 11 estamos aquí estudiando la palabra de Dios. Un estudio separado de la predicación, que son temas demasiado importantes, donde podemos hablar, donde podemos comentar el tema y salir de dudas si es que tenemos alguna pregunta. Lo mismo el jueves. Recuerden que nos juntamos para dar un repaso a lo que predicamos el día de hoy. Y en ese jueves es importante también porque toda duda, todo comentario lo podemos ver y platicar y a través de la palabra sacar las respuestas si es que tienen preguntas o entender un poquito lo que hay en sus mentes acerca del tema que se predicó el domingo. Entonces, están invitados. Les invito a que chequen sus teléfonos, pongan el botoncito donde lo ponen en silencio para que podamos correr bien en la predicación de la palabra, que no haya distracciones. Porque hemos venido a adorar al Señor, hagámoslo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre bendito, por todo lo bueno que has sido. Te pedimos, Padre Santo, que el día de hoy nos des la sabiduría para poder entender tu palabra, para poder aceptarla, para poder practicarla en nuestras vidas, Señor. Te pido, Padre Santísimo, que me uses, Padre Santísimo, para que tu mensaje sea predicado fielmente, Señor. Que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, Señor. Que tu palabra sea predicada tal cual, así como tú lo has pedido, Señor. Así que, Padre bendito, glorifícate en este día, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Todo esto lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con lo que hemos estado estudiando de este capítulo hermoso de Primera de Corintios 12, yo creo que han venido quedando las cosas ya claras en cuestión de los dones, ¿verdad? Y solo para recordar un poquito, no voy a tocar versículos, pero sí voy a tocar temas que hemos tocado a través del estudio de este libro, de esta epístola, de esta carta, y espero que los mensajes que han recibido hayan sido de bendición y hayan aclarado muchos temas y preguntas acerca de los dones. Para empezar, en el primer versículo de este capítulo nos dijo Dios a través del apóstol Pablo: no quiero que ignoréis, ¿verdad? En otras palabras dijo: quiero que sepan y estén enterados acerca de los dones espirituales. Es necesario, porque lo dice el Señor en su palabra, que entendamos qué son los dones, para qué son los dones, a quién son dados y para qué son dados. Y es lo que esperamos que en estos tiempos, en estas clases, hayan quedado claros muchos puntos, ¿verdad? Y es importante que entendamos el concepto de qué son los dones, ¿verdad? Y yo creo que sí ha ido quedando claro. Y cualquiera que tenga una pregunta, véngase el jueves para platicarla. Entonces, es importante que entendamos el tema de los dones. La otra frase que voy a usar en el segundo punto dice: muchos dones, un solo espíritu. Pudimos ver que sí son muchos dones, pero al final de cuentas es el mismo Espíritu de Dios el que reparte esos dones. Y lo reparte como Él quiere y a quien Él quiere. Con el objetivo, el único objetivo, de honrar a Dios. Pudimos ver cómo en cada uno de la Trinidad
de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios se revela y Dios nos da dones a la iglesia para que el nombre de Dios sea glorificado. La tercera frase, muchos miembros, un solo cuerpo. Un solo cuerpo en Cristo Jesús. El Señor utilizó el ejemplo del cuerpo humano para describir la iglesia. Pudimos ver, así como en el cuerpo humano, todos los miembros somos necesarios, todos los miembros somos parte de un cuerpo, por lo tanto habla de la unidad que debe de existir dentro de la iglesia. Ninguna mano sola, ningún pie solo, todos juntos en un cuerpo. Eso es lo que somos. Y aunque de repente se sintiera que estamos hablando de membresía, la realidad es que el tema central del capítulo es los dones. Pero en el camino Dios va estructurando y dejándonos en claro, sí, que somos miembros de un cuerpo. Y es inevitable hablar de la membresía o en el camino hablar y tocar el tema de la membresía porque realmente eso es lo que somos, miembros de un cuerpo. Por lo tanto, coexistimos como las partes del cuerpo coexisten en uno solo y dependemos unos de otros. Entonces, tenemos que entenderlo de la manera en que lo explica el Señor, tomando el ejemplo del cuerpo para que pueda hacer lógica en nuestro conocimiento. Somos un solo cuerpo donde todos somos importantes y aunque vimos que cada parte del cuerpo tiene su función, así también en la iglesia cada uno de nosotros tiene su función en el cuerpo de el Señor Jesucristo. Dice, muchos miembros, un solo cuerpo, diferentes funciones, todos necesarios y dependientes los unos de los otros. No existen miembros más importantes ni miembros menos importantes. Y los dones no nos hacen más importantes ni menos importantes. El jueves estuvimos dando el repaso de la predicación de la semana pasada y yo creo que quedó bien entendido que aunque en la iglesia en aquel tiempo de los corintios había un conflicto porque no tenían ese conocimiento, tenían el conocimiento pero no tenían la práctica correcta de cómo se manejaban los dones. Sí, lo mismo vemos en la actualidad. Tenemos el conocimiento, quién da los dones, para qué da los dones, pero definitivamente no lo estamos aplicando bien. Entonces, hay gente en la iglesia, lo pudimos ver en la predicación pasada y en el jueves, que dentro de la iglesia tenemos gente que se minimiza porque el don que Dios le dio no es igual que el que le dio a su hermano que está a un lado. Cuando la realidad es que no podemos minimizar ni sentirnos menos dentro de la iglesia porque hasta el más mínimo componente de un cuerpo humano es necesario, así tú eres necesario dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Tampoco tenemos superdones que hagan superhumanos. No, todo viene de Dios, nada es de nosotros, es por gracia que Dios nos da los dones para ponerlos al servicio de la iglesia, ¿verdad? Entonces tampoco, sí, el don que Dios te haya dado, tampoco es para elevarte a ti, es para glorificar el nombre de Dios. Pero aquí nadie es más y nadie es menos. Yo creo que quedó bien claro en la predicación y los que estuvimos aquí el jueves lo volvimos a reafirmar y confirmar de que ni me debo de sentir menos porque estoy minimizando un regalo de Dios, pero tampoco debo de exaltarme yo porque tampoco es algo que viene de mí, es don de Dios y como tal es un regalo, es una habilidad puesta en mí para ponerla al servicio de Dios, como a través de la iglesia. Entonces somos muchos miembros
y un solo cuerpo, y no hay más grande o más importante, y no hay más chico ni menos importante. Todos somos importantes y todos somos iguales. Todos necesitamos a Cristo, todos necesitamos ser salvados y todos necesitamos la ayuda de todos y la oración de unos por otros. Es importantísimo. No hay nadie en este lugar, en este momento, que no necesite de eso. Y el día de hoy ha llegado el momento de darle cierre a este capítulo 12. Y yo creo que Dios es bueno y tiene un gran mensaje para nosotros el día de hoy. Voy a estar leyendo de la versión Nueva Biblia de las Américas los versículos que vienen en la primera carta a los Corintios, capítulo 12 del versículo 27 al 31. Va a diferenciar dependiendo su versión de la palabra, pero dice así la palabra. En el versículo 27 iniciamos: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Y empieza el 29 haciendo preguntas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Pero deseen ardientemente los mejores dones, y aún yo les muestro un camino más excelente. Gloria a Dios, esta es su palabra y vamos a predicarle el día de hoy. Para empezar, en el versículo 27 nos vuelve a recordar: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro. Sí somos individuales, pero somos miembros del mismo cuerpo. Como lo dije ya y lo voy a volver a repetir, somos uno. Y por lo tanto, como hemos venido estudiando y como lo que pide el Señor, gocémonos con el que se goza y seamos empáticos con los que están sufriendo, porque somos un solo cuerpo. Y cada uno, aunque somos individuales, aunque cada uno tiene su vida, aunque cada uno se desarrolla cada día en el mundo, en sus tareas, somos un cuerpo. Y por lo tanto debemos de pensar en comunidad. No vamos solos. Tenemos que estar preocupados los unos por los otros. Que en la mañana nuestra oración sea para pedir por el cuerpo de Cristo, por mi hermano que está a un lado, que realmente exista una preocupación genuina por nosotros entre sí. Que realmente, y que no sea fingido, que realmente sintamos el dolor de nuestros hermanos, pero también que sintamos la alegría de nuestros hermanos. Gocemos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Somos un cuerpo individual, pero al final de cuentas, cada uno tiene su individualidad, pero juntos formamos la iglesia local. Y luego, juntos alrededor del mundo, hay gente como nosotros reuniéndose en su iglesia local, formamos un cuerpo universal del Señor Jesucristo. Y a continuación en el capítulo 28 nos da una lista de dones que para Dios era importante mencionarlos a través del apóstol Pablo.
Y dice, y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Y diríamos, pues no, que no hay dones más importantes que otros. Ya lo hemos visto que tenemos un Dios de orden. Ya hemos visto que en la Trinidad hay un orden. Ya hemos visto que en la iglesia hay un orden. Ya hemos visto que en la familia hay un orden. Por lo tanto, en los dones hay un orden. Pero ¿qué es lo que le da importancia? O le da importancia al que tiene o al que Dios ha decidido darle estos dones? No. La importancia de los dones es la necesidad que tiene la iglesia de ser instruida. Y nos vamos a dar cuenta de que estos tres primeros que menciona la palabra tienen un punto en común que vamos a resaltar el día de hoy. Y vamos a empezar de la lista con el primero que menciona, y es el don del apostolado. Y la definición de la palabra apóstol proviene del griego apóstolos, que significa enviado o mensajero. Su definición etimológica se compone del prefijo apo, que indica alejamiento o separación, y el verbo stelein, sigma tau text, dice que significa enviar o despachar. Significado literal: alguien enviado lejos con una misión o mensaje. Origen técnico del latín tardío apostolus, y del griego antiguo apóstolos. En el contexto bíblico se refiere a los discípulos escogidos por Jesús de Nazaret, comisionados para propagar su mensaje y multiplicar su presencia. Pregunta número 1. ¿Qué se requería para certificar que en una persona existe el don del apostolado? ¿Y qué se requiere ahora? Porque déjenme les digo que hay gente dando la mala enseñanza de que el don del apostolado sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en relación a este tema, en relación al don del apostolado? Dice en Hechos capítulo 1, versículo 21 al 26, dice de esta manera. Dice: por lo tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos, a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Después de orar, dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. De acuerdo a lo que acabamos de leer, si ponemos atención en cada palabra que leímos, para que una persona fuera considerado un apóstol verdadero, tenía que haber estado y acompañado al Señor Jesucristo desde el bautismo, desde su bautismo, que lo hizo el profeta Juan el Bautista,
hasta el momento de su ascensión. No hay error. Está leído en la palabra. Otra vez, es en Hechos capítulo 1, versículo 21 al 26. Para que no haya duda, léanlo cuando tengan tiempo, porque este tema es muy importante, porque la realidad es que nosotros defendemos la posición de que tenemos un Dios sabio, un Dios que todo lo sabe, un Dios omnisciente, que todo lo conoce y que por esa sabiduría todo lo que hace, lo hace enteramente en una conciencia real. Y lo que dio a la iglesia en aquel tiempo era necesario para esa iglesia. Eso incluye los apóstoles o el don del apostolado, ¿sí? Porque era necesario, porque era lo que requería la iglesia en ese tiempo. Y también es dado por el Espíritu Santo de Dios por las necesidades de las situaciones que iban a enfrentar en ese tiempo. Recordemos que no había iglesia. Recordemos que el Señor llamó a los 12 y les dio poder. ¿Para qué? Para que el evangelio fuera predicado. ¿Para qué? Para que la gente supiera que en verdad cada uno de esos hombres estaban respaldados por Dios. Entonces, siendo correctos con lo que dice la Biblia, aún en aquel tiempo tenían que tener estos requisitos. Y presentaron a 2 personas, de las cuales tiraron suerte y el Señor escogió a una de ellas, ¿verdad? Pero todo es obra del Señor. Junto con todos los dones, el Señor ha puesto apóstoles para el fundamento de su iglesia. ¿Cuál fue el ministerio en el cual el don del apostolado se pondría al servicio del Señor? ¿Cuál fue el ministerio? Porque todos los dones que Dios da es para ponerlos a su servicio. Eso ya lo vimos y estamos conscientes de eso. Así que en Mateo capítulo 10, versículos 5 y 8, nos revela para qué fueron escogidos los 12 y cuál iba a ser su tarea y por qué fueron llamados apóstoles. Dice en el versículo 5, dice: a estos 12 envió Jesús después de instruirlos. Fíjense bien, primero los instruyó, diciendo: no vayan por el camino de los gentiles, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayan, prediquen: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Había un objetivo. Los apóstoles fueron enviados a predicar el evangelio. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué dice en el versículo 7? Y cuando vayan, prediquen, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y junto con ello, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Con Dios no hay nada que sea casualidad. Dios proveyó a los apóstoles los dones necesarios que en ese momento iban a necesitar para que el reino del Señor fuera expandido, para que los primeros que íbamos a ser parte de esta iglesia a la que pertenecemos, de este cuerpo del Señor Jesucristo, llegáramos al día de hoy. Yo sé que muchos van a tomar
como lo han hecho a través de la historia de la iglesia, tomando como pretexto la situación del apóstol Pablo, una situación extraordinaria, ¿sí?, que no se presentó ni se escribió nada acerca de antes de la situación extraordinaria que tuvo el apóstol Pablo, ni después se escribió de que sucediera absolutamente nada. Nadie después del apóstol Pablo fue nombrado apóstol, ni antes ni después, ni de la misma forma en que fue llamado por el Señor Jesucristo el apóstol Pablo. Este caso es un caso independiente, este es un caso que por la gracia de Dios, Él lo hizo como Él quiso hacerlo. Y el llamado del apóstol Pablo fue de la manera en que decidió nuestro Dios llamarlo a Él. Y fue por eso que en el camino el apóstol Pablo tuvo que defender su ministerio, tuvo que defender su apostolado, porque había muchos, por la forma en que fue llamado, sí, había muchos que dudaban de su llamado, que dudaban de su apostolado. Pero, al final de cuentas, tenemos escrito testimonios, no solo de parte de él, sino de la gente que lo rodeó y de la gente que estuvo alrededor de él cuando fue llamado, cuando cayó en la presencia del Señor Jesucristo, cuando los 3 días que quedó ciego, sí, él tuvo gente alrededor que testificó de ese llamado. Junto con la experiencia que él vivió y el cambio drástico que hizo el Señor en él, de pasarlo de ser un contrario totalmente, 100% en contra de nuestro Señor Jesucristo y de su iglesia, a ser el apóstol que escribió, que Dios utilizó para escribir la mayor parte de las cartas que ahora conocemos, que hacen parte del Nuevo Testamento. Entonces, pero fuera de él no hay nada registrado en la palabra que avale a ninguna otra persona que haya sido llamada como él por el Señor Jesucristo. Entonces, no podemos utilizar un evento que Dios decidió que fue extraordinario para nosotros tomarlo como excusa, o algunos lo toman como excusa para ir por el mundo nombrándose ellos solos y nombrando a otras personas como apóstoles. Entonces, tenemos que tener cuidado como iglesia, tenemos que tener cuidado como cuerpo de Cristo de discernir todo lo que nos predican y todo lo que nos enseñan a través de la palabra de Dios. No podemos creer todo lo que nos dicen. Tenemos que ir a la palabra y checar por nosotros mismos y leer y entender a través de su palabra. Y pudimos ver también en esos apóstoles muchos de los dones que Dios proveía, que Dios les proveyó. Como dicen, sanaron enfermos, como dice su palabra, algunos hasta levantaron muertos. Y como dice su palabra, algunos sacaron demonios. Y pudimos ver en la primera predicación del apóstol Pedro, que viene en Hechos capítulo 2, cómo es que un hombre que venía de descendencia humilde, que no tenía un conocimiento, porque no era una autoridad bíblica en aquel tiempo, era un pescador. Pero como Dios, a través de su espíritu, puso el don de la predicación. Y en la primera predicación del evangelio se convirtieron muchos hombres y muchas mujeres. Y hablaban con autoridad de la palabra, como si fueran maestros de la palabra. Pero la realidad es que eran pescadores.
Era gente humilde que no tenía mucho conocimiento, pero era el don de Dios en cada uno de ellos. Dones que requería la iglesia en aquellos tiempos. Dice en Efesios capítulo 3, versículo 1 al 6. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa de Cristo Jesús mediante el Evangelio. Dice en el versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes. Le fue dado al apóstol Pablo. Le fue dado por el Señor Jesucristo el ministerio de alcanzar a los gentiles. Pero no se proclamó el solo apóstol, sino que dice su palabra que fue dado por gracia a través, el Señor Jesucristo mismo llamó al apóstol Pablo. Entonces, por lo tanto, otra vez lo vuelvo a decir, no podemos utilizar la situación del apóstol Pablo para excusarnos y andar todavía siendo apóstoles. Este adón del apostolado ha cesado. Ya no es necesario, porque el Señor quería establecer el fundamento de su iglesia y escogió a los apóstoles para que ese fundamento fuera hecho. Por eso era necesario que tuvieran todas esas habilidades, todos esos dones que Dios les dio a través del Espíritu Santo. Podemos leer en Efesios capítulo 2, versículo 19 al 25. Dice, así que ya no sois más extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿En los fundamentos de quién? De los apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia no se levantó, los apóstoles no eran el fundamento. El fundamento es el Señor Jesucristo, pero utilizó a los apóstoles para que se fundara su iglesia, para que se establecieran, para que ellos compartieran la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio. Y por eso es que, de acuerdo al desafío que tiene la iglesia en cada época, tenemos a un Dios que va a proveer a cada uno de nosotros que componemos el cuerpo de Cristo para que su trabajo siga, para que su obra continúe. Y ustedes, y yo, y nosotros, somos los instrumentos que le ha placido al Señor utilizar para que el reino de Dios se siga expandiendo. Pero, dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Verdad? Somos un cuerpo, somos la iglesia. Estamos reparando el edificio.
para que la iglesia esté más a gusto, para que la iglesia esté más confortable. Pero nosotros somos la iglesia, no nos confundamos. Entonces, el Señor va edificándonos y haciéndonos una casa para que su espíritu more en nosotros. No, que su espíritu que ahora mora en nosotros, ¿sí?, siga construyéndonos en él. El segundo don de la lista es profetas. En aquellos tiempos, el don de la profecía estaba vigente porque aún era necesario. Dios daba a ciertos hombres su mensaje con el propósito de que la iglesia fuera instruida. Y era necesario que así fuera porque en este tiempo la revelación completa no había sido dada. Pero ya que fue terminada, quedó cerrada. El don de la profecía era necesario. Y lo vamos a ver más adelante en el capítulo 14, donde el apóstol Pablo clama a que la iglesia desee los mejores dones. Y uno de los mejores dones es, en aquel tiempo, porque habla de las lenguas, que sí lo reconoce como un don, que sí se habló en lenguas en aquel tiempo, sí, pero dice, para mí es más importante la profecía. ¿Por qué? Porque la profecía sirve para edificación de la iglesia. La importancia de Dios de que la iglesia sea edificada en su palabra, en su verdad, nunca va a dejar de tener vigencia. Y nunca en la palabra va a dejar de exhortarnos de que se predique la sana doctrina, de que se predique la verdad, que nos apeguemos a la palabra, que la palabra no necesita ayuda. La palabra es la autoridad de la iglesia. En la clase tocó el punto donde la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Algo sucede en la palabra que cuando la escuchas, si es voluntad de Dios, va a traer luz a tu mente. Y no solo a tu mente, va a traer luz a tu espíritu. Y vas a poder entender y vas a poder aceptar las verdades de Dios que se leen a través de su palabra. Entonces era necesario ese don en aquel tiempo porque era la forma en que Dios ponía el mensaje en los hermanos dentro de la iglesia y la iglesia era instruida y la iglesia era edificada. Pero una vez que se da toda la revelación, y cuando digo toda la revelación, estoy dejando en claro que entra la palabra de Dios desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. No hay más, no hay menos. Todos esos libros encerrados en esos dos es la palabra de Dios. Y toda la palabra es inspirada por Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios. Útil para enseñar. ¿Verdad? Entonces, tenemos que enseñar la palabra de Dios. Dice en 2 de Pedro, capítulo 1, 19 al 21, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Debe de ser como una antorcha en la oscuridad. Yo no sé si les ha tocado estar en un tiempo donde te tocó nada de luz y prender un encendedor. En el día es una pequeña luz, pero en un lugar oscuro donde tú estás encerrado, prendes un encendedor, te aseguro que no vas a poder quitar tu mirada de esa luz.
así mismo debe de ser la palabra de Dios para nosotros. Debe de ser la luz en medio de la oscuridad. El mundo está en oscuridad. Yo no sé si nos hemos dado cuenta. El mundo está en oscuridad. Y esa luz que nos salva, que nos da referencia de cómo es que tenemos que vivir, esa es la palabra. Tenemos que verla como eso. Es nuestra luz. Y es la que puede alumbrar tu vida. Es la que puede alumbrar mi vida y la que puede alumbrar la vida de todos aquellos que no han llegado a los pies del Señor Jesucristo. También dice en Apocalipsis 22, 18 al 19, yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. No quitemos, no pongamos, estudiemos la palabra cada día en devocionales, estudiémosla en los días que en la iglesia damos esas clases. No perdamos las predicaciones, todo tiempo para estar en la presencia de Dios a través del estudio de la palabra le hace bien a nuestro ser, le hace bien, es el alimento espiritual. No hay otra forma de mantener encendido ese Espíritu de Dios que está en ti, si no es a través de la palabra. Recordemos cuando el Señor Jesucristo fue tentado, cuando dijo Satanás, si en realidad eres hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en hambre. Después de 40 días y 40 noches en ayuno. Pero el Señor contestó, sí, pero también dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es nuestro pan. Deberíamos de sentirnos débiles cada vez que nos alejamos del estudio de su palabra, de estar en su presencia a través de la oración. Deberíamos de sentirnos débiles. Deberíamos de sentirnos alejados cuando duramos más de un tiempo sin abrir su Biblia, sin abrir su palabra. Deberíamos de sentirlo. Pero cada vez que nos alejamos de Él nos enfriamos. Y de repente queremos depender de nosotros y de nuestros pensamientos. Dice la palabra de Dios que el corazón del hombre es engañoso. No sigamos consejos de nuestra carne. Mejor leamos los consejos de Dios que ya están escritos en la palabra. El tercer don que menciona en esta lista, que es en el que vamos a parar, es el de maestro. El enseñar es un don. El poder entender la palabra, discernirla correctamente, sin alejarte de su verdad, es un don que Dios ha puesto en la iglesia. Y que si tú lo tienes, deberías de ponerlo al servicio de la iglesia. No es que no todos podamos entender su palabra. No, es que sí la entendemos. Pero Dios ha puesto hombres que ponen ellos el don de poder enseñar. El don de entenderla, pero no solo de entenderla, poder expresarla a un público general que a lo mejor no tiene el mismo nivel académico, a lo mejor no tiene el mismo nivel económico, a lo mejor no tiene el mismo nivel, pero tiene que ser accesible para todos y cada uno de ellos. Ese es el don. Y el don verdadero de enseñanza es de aquel hombre que predica la palabra, que enseña la palabra. ¿Cómo es que te das cuenta que es un don verdadero de Dios? Cuando enseña la palabra y respalda sus predicaciones o su enseñanza en la palabra. Otra vez lo mencionó el pastor en la clase. No podemos venir aquí nada más a predicar lo que creemos o lo que pensamos.
o mis argumentos o mis posiciones con referencia a algunos temas. No, es que no venimos a escuchar a Orlando, tampoco venimos a escuchar al pastor Reinaldo. No, venimos a escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que es verdad. Por eso es que predicamos la palabra de Dios y por eso es que no tocamos temas de lo que nosotros pensamos, sino de lo que dice Dios en su palabra. Y es importante que aquellos que tienen el don de maestro se instruyan cada día y que busquen cada día la guianza de nuestro Señor a través de su palabra. Porque, ¿qué tan importante es la enseñanza? Es muy importante. De hecho, Dios a través del apóstol Pablo insiste al discípulo Timoteo: predica la sana doctrina, no te alejes de ella, no vayas a fábulas, no escuches, no pongas atención, predica la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Es importante. Yo no sé si lo han visto, pero en los tres dones que cité, el punto de referencia es que en cada uno de ellos era necesario que enseñaran, y en cada uno de ellos enseñaban. El apóstol Pablo tenía todos los dones. No, el apóstol Pedro tenía todos los dones, porque algunos hasta ponían a los enfermos y al pasar se sanaban. Pero el don ese de sanidades ya no está vigente. Tenía el don de sacar demonios, también un don. Yo creo que muy espectacular ver a una persona que puede sacar un demonio de una persona. Pero ¿saben cuál es el común denominador de estos tres dones? Y que lo podemos ver claramente en la predicación del apóstol Pablo: la enseñanza. La predicación que mencioné, que viene en la epístola de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, ¿sí? Fue su primera predicación. Y predicó magistralmente, como si tuviera una enseñanza de toda la vida. Y él se la había pasado siendo pescador. Pero tenía el don de la enseñanza, predicó. Porque el Espíritu Santo de Dios decidió poner ese don. También en la profecía. ¿Por qué era importante la profecía en aquel tiempo? El mensaje de Dios dado a ciertos hombres en la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia fuera edificada. ¿Para qué? Para enseñar a la iglesia. Es el segundo y también tiene que ver con la enseñanza. ¿Por qué es importante para los maestros estar atados a la palabra? ¿Por qué? Porque si tú enseñas en tu casa, vas a ser responsable si enseñaste bien o mal a los de tu casa. Pero imagínate un pastor. Imagínate a un maestro que ya no solo son los de su casa. La responsabilidad que hay de predicar la verdad de la palabra. La importancia de enseñar la verdad de la palabra. Imagínate. Porque lo dice en Santiago de esta manera. Capítulo 3, versículo 1 al 13 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros mismos, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que no obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Tenemos que ser responsables de lo que enseñamos. Tenemos que limitar nuestras palabras a lo que dice la palabra, porque grandes herejías
se han enseñado desde un púlpito. Grandes injusticias se han cometido en nombre de Dios. ¿Y saben cómo empezó? Distorsionando el mensaje de la palabra, agregándole o quitándole. Y es por eso que el Señor enfatiza que todo aquel que le agregue o le quite a este libro va a tener muchos problemas. Va a tener muchos problemas. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 1 al 5 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie entiende, aunque el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Solo recordemos, el problema con los corintios es que ellos habían puesto niveles a cada uno de los dones y habían puesto en primer lugar los dones que se notaban más, entre ellos el hablar en lenguas. Pero aquí otra vez el orden de Dios lo podemos ver y ordena los dones, mencionando porque tenemos varias listas, pero en esta ocasión, en este capítulo, mencionando los 3 primeros como importantes, donde el común denominador es la buena enseñanza. ¿Y cuál es la buena enseñanza? Una vez más, predicar la palabra de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5 dice: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, le está hablando a Timoteo, el apóstol Pablo, sé sobrio en todas las cosas, sufre las penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. En estos tiempos ya hay iglesias para todos gustos y para todos sabores. Hay iglesias donde quieres palmaditas en la espalda y no te quieren confrontar con el mensaje de tu pecado. Ya hay iglesias y puedes asistir. Y es lo que está diciendo aquí, que al final de cuentas, en los últimos días, va a haber gente que se va a crear sus propios maestros. Va a haber gente que va a ir siguiendo a la persona no porque predique la palabra, sino porque predica lo que más le conviene a él. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que estar conscientes. Las grandes herejías inician con una pequeña y mala enseñanza. Todos tenemos dones. Algunos ya los reconocimos, algunos seguimos tratando, algunos no sabemos cuál es nuestro don todavía. Y de acuerdo a las listas de los dones, podríamos desear esos grandes dones que se notan, que se ven, que son dados por el Espíritu. Pero la realidad es que de acuerdo a lo que hemos visto el día de hoy, la importancia de los dones que Dios da radica en la necesidad de la iglesia. Y
yo creo que no todos vamos a tener los mismos dones, ni en las mismas cantidades, pero sí creo que todos deberíamos de instruirnos para tener la capacidad de predicar el verdadero evangelio. Porque como termina el capítulo 12, dice, ¿acaso son todos? ¿Y acaso son todos? ¿Y acaso son todos? La realidad es que ni en la iglesia de Corintios en aquel tiempo todos tenían el don de lenguas, todos tenían el don de sanidad, no todos tenían el don de hacer milagros, no todos hablaban en lenguas, pero sí todos necesitamos tener la verdad del evangelio. Porque de acuerdo a Mateo capítulo 28, que dice, capítulo 28, versículo 19, vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No importa qué don tengas, instrúyete, porque la importancia de los dones es glorificar a Dios. El fin de los dones es ponerlos al servicio de Dios. La iglesia toda no tiene todos los dones, pero la iglesia toda tiene el compromiso de entender la palabra, de entender qué es el evangelio y de saberlo para poder explicarlo y para poder compartirlo. Porque ¿quién va a conocer el evangelio si no hay quien lo predique? Y una vez más, el platicar nuestro testimonio no es predicar el evangelio. Predicar el evangelio es predicar la palabra, es predicar a Cristo, es predicar las obras de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes se fijan, todo esto que hablé nos lleva a un punto: glorificar a Dios, que el nombre del Señor Jesucristo sea predicado y que el reino de Dios se siga expandiendo. Así que vamos a ponernos de pie para cantar otra alabanza. Amén. Gloria a Dios. Romanos 11:36 dice así la palabra de Dios: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Vamos a orar para ser despedidos. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, pues, por la predicación que nos diste. Gracias, Padre, por dejarnos entender, Padre, que pues lo importante no es que sea el que tengamos, Padre, sino que sea utilizado para tu obra y para que sea utilizado a sí mismo, Padre, de la misma manera para darte a ti la honra y la gloria. Que, Padre, pues te damos gracias por estos momentos, gracias por la congregación y gracias, Padre, porque nos sigues dando palabras de dentro por toda la semana. De esa manera, Padre, queremos así mismo ponerte delante de ti pues lo que viene de esta semana y que, Padre, podamos vivirla de una manera que sea agradable delante de tus ojos y que pueda darte a ti así mismo la honra y la gloria, Padre. Por los demás problemas y preocupaciones, Padre, así mismo los ponemos delante de tus pies, sabiendo pues que eres un Padre misericordioso, Padre, que te encargas de todas nuestras necesidades. Y que, Padre, gracias por todas las cosas. Y así mismo te pedimos que por favor pues bendigas a las demás personas que van a ser tocadas por tu Santo Espíritu y que puedan venir en conocimiento de tu verdad. En nombre de tu Jesucristo así te lo pedimos. Amén. Amén.